Cuando hablamos de viaje, ¿qué pensamos? Un solecito, estrellitas, un campo así verde, padrísimo. Pero ¿qué creen? Que parte del viaje también es, mira, ahí está, también es una torre cayéndose, también tenemos muchos, muchos, muchos tropiezos. Y justamente de eso les voy a hablar. Primero les voy a hablar de Joseph Campbell, no sé si han oído hablar de él. Él es un mitólogo que escribió un libro que se llama El héroe de las mil máscaras o el héroe de las mil caras. Él lo que hace es resumir todos los mitos acerca de la vida de las personas y él lo que encuentra es que, o sea, fueron muchos años de investigación y él lo que encuentra en diferentes lugares del mundo, tal cual, que todas tenían una secuencia y que todas se conectaban en algún punto, ¿no? Entonces, Rosy y Emma hicieron un súper, súper trabajo hablándonos de marca personal, hablándonos del burnout y todo esto, pero yo les voy a hablar también cómo es que llegas a generar 1,000,000 de pesos en un año, cómo es que puedes venir de nada y aumentar tu riqueza. Y también les voy a hablar de la parte horrible del viaje, o sea, porque siempre hablamos de lo bonito, o sea, ahorita me presentó Vane muy bonito diciendo maravillas de mí, porque claro, ¿no? Es una presentación y al final cuando triunfas, pues todo el mundo te ve así como wow, qué padre, ¿cómo le hizo para llegar para allá, no? Qué suerte tiene. Pero el viaje, para llegar a donde quieres llegar, tienes que pasar por cosas horribles. Si quieres, si eres valiente, como dice esta conferencia, bueno, toda esta serie de webinars que se llama La valentía de invertir de ti. Si eres valiente, si tienes esa valentía de poder invertir en ti mismo, de mirar eso horrible, eso que si la gente se enterara que es de ti, seguramente dirías que no te quisiera. Y esa parte que escondes, también la tienes que sacar, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir mi presentación. Toda la pantalla. Y vamos a hablar del viaje del héroe como Joseph Campbell nos los narra en este libro que les estoy diciendo. Gracias a este libro de Joseph Campbell, la mayoría de películas que ustedes han visto en el cine, que les entretienen, tienen este guión de Joseph Campbell. Por ejemplo, George Lucas se coachó tal cual con Joseph Campbell para poder hacer Star Wars. Imagínense, o sea, personalmente. Y bueno, pues todas las historias que vemos en las películas, o sea, yo estoy segura que después de escucharme el día de hoy, no vas a ver las películas de la misma forma. Vas a empezar a ver, claro, este es el siguiente paso del héroe, este es el siguiente, esto es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, él habla del viaje del héroe y lo pone como un círculo, ¿no? O sea, como un ciclo como tal. Y lo divide en dos, en el mundo desconocido y en el mundo conocido. Si se fijan, el mundo conocido, todo lo que nosotros conocemos, lo pone más chiquito que el mundo desconocido, ¿ok? Y hay una línea entre el mundo conocido al mundo desconocido. ¿Qué es el mundo conocido? Y aquí empieza el viaje del héroe. Aquí les puse algunas referencias. ¿Héroe o antihéroe? ¿Te sientes como heroína? ¿Te sientes como héroe? ¿O todavía no te sientes así? Generalmente en las películas nos pintan al héroe como el antihéroe. Generalmente te lo ponen como el más joven, el más débil, el más tonto, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Hércules, en la película de Disney hasta le dicen tóntules, ¿no? Porque tiene mucha fuerza y no sabe controlar su fuerza, entonces es muy torpe, ¿no? La Cenicienta, pues la que tratan mal, la que limpia, la que está encerrada, la que no tiene, pues, o sea, como que no tiene para dónde ir, ¿no? Simba, pues el joven, rebelde, chiquito, pues sí, o sea, todavía no se le ven como características de héroe. Katniss Everdeen, por ejemplo, en los Juegos del Hambre, pues viene del distrito más pobre, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el tarot, yo conocí el viaje del héroe primero con Joseph Campbell y después lo conocí en el mundo del tarot, ¿no? En el tarot, todos los arcanos mayores que lo conforman 22 cartas hablan y simulan tal cual este viaje del héroe. Y esta es la primera carta que le llaman el loco o el tonto también. En esta carta,
pues es el despreocupado, el que viaja ligero, el que va por la vida, ya saben, como con esta inocencia de un niño, ¿vale? Entonces, al principio no se le ven como facultades de héroe, sin embargo, en esta etapa empieza a conocer sus propias habilidades. ¿Qué habilidades reconoces en ti? ¿Qué habilidades has estado reconociendo en cualquier ámbito, eh? O sea, ahorita lo vamos a ver de manera general y después nos vamos a ir a la parte de la riqueza y de la abundancia, ¿vale? Entonces, esta es la primera parte del héroe y de repente llega esta llamada a la aventura. En esta llamada a la aventura, generalmente el héroe lo primero que hace es rechazarla. ¿Por qué? Por miedo, por desconocimiento o porque todavía anda en su rebeldía o porque todavía anda como descubriendo el mundo o lo que sea, ¿no? Pero generalmente la primera llamada es rechazada del héroe. Después se encamina aquí, ¿no? Se encamina a esta aventura. En esta aventura generalmente se encamina gracias a sus mentores. Emma nos hablaba de la importancia de tener mentores en la vida, ¿no? Hércules, por ejemplo, tuvo a Filotetes, la Cenicienta tuvo a la Hada Madrina, Simba tuvo a Rafiki, ¿cómo se llamaba este de los Juegos del Hambre? Bueno, el de los Juegos del Hambre. Y bueno, en el tarot, por ejemplo, sale el ermitaño y hay muchísimas figuras que también acompañan al héroe en el camino. Y bueno, Emma ya nos habló mucho de la importancia de tener mentores en la vida y muchas veces los mentores que tenemos en la vida, muchas veces los rechazamos, muchas veces no les hacemos caso o también necesitamos una alta dosis de humildad para dejarte guiar. Tengo amigos, literal tengo amigos que dicen, es que yo ya no voy con el doctor porque el doctor no sabe, entonces yo prefiero recetarme a mí mismo porque pues yo soy el que tiene el padecimiento, entonces yo lo siento, entonces ¿para qué voy al doctor? Si él ni sabe, o sea, con esa arrogancia. Entonces, para tener mentores se necesita una muy alta dosis de humildad para dejarte guiar. ¿Por qué? Porque una vez que entras al camino, vienen todas estas pruebas y tentaciones en la vida. Muchos desafíos, muchos que vienen en forma de enfermedad, ¿no? O sea, que de repente tú dices, no, pues ya estoy al 100, ya estoy al tiro, ya sé cuál es mi camino, ya tengo mis mentores, ya todo, y de repente enfermedad, te caes, asalto, muerte, o sea, les dije que les iba a hablar de cosas fuertes, ¿no? Pérdidas, divorcios, infidelidades, bancarrotas, despidos, demandas, o sea, cosas, o sea, vienen pruebas que te pone la vida. En este caso, por ejemplo, a Simba le ponen a Timón y a Pumba, que finalmente esta parte de la película es como la que más nos entretiene, ¿no? O sea, como que la más divertida, Hakuna Matata, y vivir con esta filosofía de sin problemas, ¿no? Así, sin preocupaciones, sin nada y así. ¿Qué es lo que hacen Timón y Pumba, que le llaman seres pusilánimes, que son de alma pequeña? ¿Qué es lo que hacen con Simba en ese momento? Lo desvían del camino, tal cual, tal cual. O sea, él era el verdadero rey y por la culpa que tiene, porque no puede con esa culpa, como que dice, pues ya no está, no hay que preocuparse, o sea, el pasado en el pasado, ¿no? Que es lo que le dicen Timón y Pumba, y él sigue su camino, ¿no? Entonces, tentaciones vamos a tener toda la vida. En el tarot, esto de las tentaciones lo representan con Adán y Eva también, ¿no? Que esa fue la grande tentación. Ahora, ¿cómo reconocemos las tentaciones? Y esa es pregunta para ustedes, ¿no? O sea, ese diablito y ese angelito que tienes aquí, ¿cómo puedes reconocer si es bueno para ti o es malo? Por ejemplo, en la vida, ¿cómo puedes reconocer una tentación? Por ejemplo, tienes una súper buena relación, por fin, no sé, llevabas 3 años soltero, soltera y de repente tienes una súper buena relación, estás contento en tu relación y de repente te llama tu crush de toda la vida para decirte que ya está listo para empezar algo contigo, ¿no? Así se ven las tentaciones. O por ejemplo, que dices, ahora sí, ya tomé mi decisión, me voy a poner a dieta, ya voy a empezar a hacer ejercicio y al día siguiente te invita a comer
tu amigo más codo, a tu restaurante favorito. ¿Les ha pasado? Cuéntenme en el chat ahí qué tipo de tentaciones han tenido. Entonces, ¿cómo puede, o sea, estas son como más obvias, ¿no? Pero ¿cómo puedes reconocer una tentación en la vida? Pregúntate, las tentaciones viven en la mente, o sea, se generan y se crean en la mente primero. Pregúntate, ¿te genera paz? ¿Te da inspiración? ¿Te está sacando de tu propósito, como decía Emma? ¿Te está desviando de este camino? Que, ojo, estas tentaciones, de repente si caemos, también traen lecciones, porque muchas veces no avanzamos en este camino o no queremos avanzar. ¿Por qué? Porque nos da miedo el qué dirán o nos da miedo regarla, ¿no? O sea, decimos, no, pues prefiero no avanzar porque me da miedo regarla, entonces pues yo me quedo aquí en lo conocido, me quedo en mi mundo conocido porque yo no quiero bajar a lo desconocido. Pero ojo, para llegar a la realización tienes que bajar a lo desconocido. Y todas estas pruebas y tentaciones, si tienes mentores que te vayan guiando por el camino, créanme que lo van a hacer con muchísimo más facilidad. Y finalmente viene la prueba final. Ojo, Joseph Campbell habla del camino en 12 pasos. Yo se los estoy resumiendo en 6 pasos nada más, ¿no? Esta prueba final es la prueba más difícil del héroe. Y todos creemos que es el monstruo más grande, ¿no? Que es el villano más grande, o sea, y no, ¿qué creen? Que esta prueba es con uno mismo. Esa es la prueba más grande. Aquí en el tarot, por ejemplo, la prueba final la representan con la figura del diablo, que el diablo nos da miedo, ¿no? Porque lo vemos como algo externo. Pero ¿qué creen? Ay, se me cayó una carta. Bueno, ¿qué creen? Que este diablo vive en tu interior. Es todo aquello de lo que no te, o sea, todo eso que te daba miedo enfrentar, que tiene que ver contigo mismo, que tiene que ver tal vez con tu pasado, tal vez con algo que hiciste. Por ejemplo, a Simba el remordimiento no lo dejaba porque él se sentía culpable de que había matado a su padre, ¿no? O sea, entonces eso no lo dejaba volver, no lo dejaba irse al camino que le tocaba, ¿no? Porque no podía ni hablar de eso, vaya, ¿no? Entonces, en el momento en que llega uno de sus mentores y le dice, tú eres el verdadero rey, ¿no? Cuando se le aparece Mufasa y le dice, recuerda quién eres, recuerda quién eres, que Emma Ruth nos decía, para crear una marca personal tienes que saber quién eres. Tú no eres tus logros, tú no eres tus billetes, tú no eres tu familia, tú no eres tu nombre, tú eres todo, todo, con lo bueno, con lo horrible, con lo malo, con absolutamente todo. Y esta prueba final, no todos le entran, ¿eh? O sea, escarbar dentro de nosotros, no todo el mundo le entra. Entonces, por eso les digo, en el mundo conocido, todo mundo entra, pero al mundo desconocido, ahí ya le huyen, me da miedo. Enfrentarte a ti mismo es lo más fuerte, pero ojo, esta carta del diablo que significa toda esta parte, en psicología le llaman la sombra, aquí le llaman el diablo, en cábala le llaman el ticún, toda esta parte horrible de ti, le puedes dar totalmente la vuelta. O sea, de hecho, esta carta o sea, de cabeza habla de liberación y no se trata de ocultarlo, de taparlo, de ponerle maquillaje, de nada, es de sacarlo, tal cual. Y así vas a encontrar quién eres, integrando todo, toda la parte de ti, lo que te avergüenza, lo que no te gusta, lo que te arrepientes, todos tus miedos, todas tus dudas, todas tus inseguridades, todas tus tentaciones, todas tus adicciones, absolutamente todo. Todos somos seres humanos y somos un conjunto de las dos. No hay gente muy, muy mala y no hay gente muy, muy, muy buena, ¿no? O sea, son las mismas polaridades que se juntan, ¿ok? Y una vez integrando esto el héroe, que les digo, no todos llegan a esta parte, porque esta parte es dura, es fuerte, es horrible, pero es tan liberador, tan liberador, que ya el héroe regresa. Ojo, vean la diferencia de cómo regresa el héroe a cómo llegó en su camino.
Es toda una transformación, ¿están de acuerdo? El héroe nunca llega igual de cómo inició el viaje. Nunca, nunca llega igual. Y aquí se ve grande la diferencia. Y bueno, pues yo terminé de presentar el camino del héroe. Y ahora sí, vámonos al camino de la abundancia. ¿Cómo podemos integrar este camino al camino de la abundancia? Entonces, vamos al mundo conocido, vamos a lo que conocemos y a lo que nos sentimos cómodos. Vamos a hablar de las etapas del dinero. No voy a hablar de todas, voy a hablar de la primera. La primera etapa del dinero es ganar dinero, crear dinero. Cuando empezamos en este mundo de las finanzas, de la economía y así, a crear ingresos, generalmente, ¿qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? ¿O cómo empezaron ustedes? Generalmente empezamos o a buscar un trabajo, emplearnos, que eso le llamamos ingresos lineales. O sea, yo voy a trabajar, cubro un cierto horario, cubro 8 horas o las horas que se me requiera, y por eso a la quincena o al mes recibo un pago. ¿Están de acuerdo? Esa es una de las maneras más comunes en las que generamos dinero. O los que somos medios inquietitos como yo, desde chiquitos nos ponemos a vender hasta dulces en la escuela. A esos les vamos a llamar ingresos únicos. Un ingreso único es, vendo algo y por eso que vendo estoy recibiendo una comisión o estoy recibiendo una remuneración para mí. Pero ¿qué pasa si dejo de vender? Pues entonces ya no tengo dinero. Entonces, estas dos maneras de generar ingresos requieren de nuestro tiempo totalmente. Si yo quiero vender, pues requiero salir a vender. Aunque sea en marketing digital, necesito hacer la pauta, la estrategia, etcétera, y así, pero requiere de mi tiempo. Si me empleo, requiere totalmente de mi tiempo. ¿Y qué nos acaba de decir Rosy? De crear nuestro espacio, ¿no? Pero la primera pregunta que nos hacemos así de cómo creo mi espacio, si tengo hijos, si tengo empleo, si tengo 2 empleos o estoy emprendiendo o estoy vendiendo o consigo el pan o creo mi espacio, ¿no? Tan importante como aprender a entrar al mundo desconocido de que hay diferentes formas de generar ingresos. Les voy a dar una estadística lamentable, pero creo que muy mejorable. Según El Economista, salió un reportaje en el periódico Economista, un estudio realizado por GBM, solamente 2 de cada 10 mujeres invierten. 2 de cada 10 mujeres invierten. Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres? Que estamos en el siglo de la mujer, o sea, ahorita la mujer estamos en todo nuestro esplendor, luchando por muchas cosas, ¿no? Pero no voy a entrar en ese tema. ¿Qué pasa con estas mujeres? ¿Por qué no invierten? Uno es desconocimiento, porque están mal informadas, porque tienen miedo, porque hay incertidumbre. La siguiente razón más poderosa para mí sería que no confían en ellas mismas, por su propia desconfianza en ellas mismas. Por eso les hablaba tanto del camino del héroe y de la importancia de enfrentarte a tus peores miedos. Cada quien tiene su propia meta. Vamos a hablar en este camino del héroe como si la meta fuera llegar a la libertad financiera, que no sé qué entienden ustedes por libertad financiera, ¿no? Porque suena como muy bonito y cada uno de nosotros tiene su definición, pero yo se las voy a poner muy sencilla. Que tus ingresos derivados de tus activos cubran la totalidad de tus gastos o tu estilo de vida, que tu estilo de vida pues tiene que ver con tus gastos. Entonces, que tú te puedas ir de vacaciones y que tú sigas recibiendo dinero. Que tú te puedas enfermar a gusto, ¿no? Y que puedas recibir dinero. Que tu hija se cayó en la escuela y tú puedas ir a la escuela por tu hija a llevarla al hospital. Por eso se llama libertad financiera, porque, o sea, no tiene nada que ver con el tiempo que estás invirtiendo, ¿ok? ¿Cómo le haces para generar esa libertad financiera? Pues necesitas construir activos, necesitas entrar a este mundo desconocido. ¿Cómo le vas a hacer para entrar a este mundo desconocido? Mentores, o sea, si el tema es desconfianza y el tema es falta de información, hay gente que sabe de esto y hay gente que te puede instruir en la parte de las inversiones. Por ejemplo, yo les voy a dar algunos tips de cómo empezar a invertir o en qué empezar a invertir. Primero, conocerte a ti mismo, quién eres, cuánta adversidad al riesgo tienes.
Todas las inversiones conllevan riesgo, punto. No lo vamos a maquillar ni poner bonito y así. Hay diferentes tipos de riesgos. Hay riesgos bajos, hay riesgos medios y hay riesgos altos. Si te estás metiendo en el mundo de las inversiones, yo te recomendaría que empieces por riesgos bajos. ¿Qué inversiones conllevan riesgos bajos? Según Bancomer, Fintech, CNBB, etcétera, varias instituciones, ellos recomiendan 3. Una son CETES. CETES tiene el riesgo de los riesgos más bajos, te da un rendimiento anual, creo, del 11 o 9% aproximadamente. Fondos de inversión bancarios, por ejemplo, yo tengo una tarjeta de débito que se llama NUM, ya le hice publicidad gratis, pero cada vez que haces apartados, esos apartados te está generando el 15% de rendimiento anual. Es poquito, pero para empezar en inversiones, creo que puedes ir guardando ese dinerito en tus cajitas y además tienes la disponibilidad de ese dinero de manera inmediata. Y la tercera, en menor riesgo, son las bienes raíces. Y bienes raíces, pues también es un sector súper, súper, súper amplio, ¿no? Yo en estas pruebas y tentaciones, yo metí los huevos en la misma canasta. Las riegas en yo metí los huevos en la misma canasta. Daba un altísimo rendimiento, me empezó a ir súper bien, súper bien, y de repente me apagaron la llave, ¿no? Y era mi único activo. No era mi único activo, o sea, porque hace 4 años, Mayra, que está aquí, directora comercial, me casi obligó a comprarme un terreno, casi obligó. Pero eso es lo padre de los mentores, o sea, que te enseñan el camino, porque yo no lo veía, ¿sabes? O sea, yo no veía ese camino y Mayra fue la que me enseñó ese camino tal cual y me dijo, te conviene, ¿no? Caigo yo en esta crisis de mucho dinero a mi gusto, o sea, según yo ya tenía libertad financiera y yo decía, ay, qué padre tener libertad financiera. Bullshit, la libertad financiera no es como la pintan y también les voy a hablar de eso más adelante. Es parte del camino, pero no es el final, es el cierre de ciclo, pero comienza un nuevo ciclo, ¿ok? Entonces, por ahí me acuerdo que tengo un terreno, traspaso mi terreno, no, o sea, me quedé con la boca abierta. O sea, mi terreno en 2 años había generado un 270% de plusvalía, 270% de plusvalía, ¿ok? Generalmente, así una buena propiedad en la Ciudad de México te genera un 15, 16, 20%, una buena propiedad, o sea, porque en promedio la Ciudad de México debe estar como 9% aproximadamente anual, la plusvalía. 270 en 2 años. Y yo dije, wow, ¿no? En ese momento que traspasé mi terreno, cuando tuve otra vez, me volví a comprar otro terreno, ¿no? Y ya tengo 2 terrenos. Entonces, y me hice de otro activo también, con más riesgo. Y también invertí en criptomonedas y no me gustó, ¿no? O sea, porque ahorita, pues obviamente ahorita que el Bitcoin subió tanto, todo el mundo así de compra Bitcoin, ya se nos fue el tren, chavos. Ya se nos fue el tren. El algoritmo es súper inteligente de Bitcoin, ¿eh? Es súper, súper inteligente. No creas que los que invierten hoy se van a hacer ultramillonarios. O sea, eso no va a pasar. Pueden tener buenas ganancias, sí, pero tienes que conocer acerca de eso o asesorarte con gente que sepa de eso, porque si tú compras Bitcoin nada más por tu cuenta y así, difícilmente vas a obtener una ganancia, ¿vale? Entonces, bueno, 3 tipos de mentores. Me desvío un poquito. En tema, o sea, primero necesitas un mentor que te inspire. Alguien que digas, wow, o sea, yo lo puedo escuchar todo el día y no tengo, o sea, y me encanta, ¿no? Alguien que te inspire, alguien que lo veas hacia arriba, ¿sabes? 2, un experto en lo que quieres aprender. En este caso, por ejemplo, si son inversiones, acércate a la gente que te asesore en temas de inversiones. Si ya elegiste un tipo de inversión, si quieres empezar por bajo riesgo, pues acércate a una persona que te pueda ayudar en eso, ¿sabes? Acércate a expertos, no como mi amigo que se quería hacer el doctor, ¿no? O sea, acércate a expertos en el tema. Y en tercero, a mi gusto, terapia, 100%. O sea, en vez de irle escupiéndole a todo mundo tus cosas y toda la parte horrible y el mundo desconocido y tu sombra y así, en vez de estarle escupiendo por todos lados, pues ve con alguien que te ayude con todo eso, ¿no?
Si tienes un problema personal, no vayas a contárselo a tus hijos o a tu equipo, ¿sabes? Cuéntaselo a tus mentores para que te ayuden a salir adelante de eso. O sea, como dicen, comida para adultos y comida para niños, ¿no? O sea, si tienes un problemón, créeme que personal, tal vez no de chamba, ten un coaching, un mentoring, una terapia o algo que te ayude a salir de esto, ¿no? Y, ¿qué más? Y después vienen las pruebas y tentaciones, ¿no? O sea, eso está cañón. Pruebas y tentaciones en el sector económico. Por ejemplo, llevas 6 meses sin chamba, o sea, 6 meses sin chamba y de repente te cae una súper buena chamba, súper buena chamba, y en eso a la semana te hablan de otra chamba. Entonces, ahí vas a la otra chamba. Y en esa chamba, pues no era como la pintaban. Entonces, ahí vas a otra. Eres comisionista, ¿no? Y te ofrecen cierto porcentaje o cierta ganancia de comisión. Y de repente llegan aquí los diablitos. Es que aquí está mejor, es que aquí te ofrecemos más, es que aquí estamos más capacitados, y ahí vas, ¿no? Con la tentación y te desvía de tu camino, tal cual, ¿no? O sea, y eso siempre pasa. Cuando empiezas a crecer financieramente hablando, empiezas a gastar más. Así tal cual elevas tu estilo de vida, así como de que, ay, pues hoy me cayó un bono, qué padre, y así, entonces con esto voy a llevar a los niños al viaje y vamos a comer aquí y así. Error financiero del mundo, empezar a elevar tu estilo de vida cuando empiezas a ganar más. Si no tienes control de tu cartera, si eres de las que de repente voltea hacia su cartera y dice, ¿y mi dinero dónde quedó? Inviértelo, sácatelo de las manos, sácatelo de las manos literal, porque ese tipo de hábitos no se van de un día para el otro, o sea, no es así como de que, ah, ya mañana no voy a gastar, no se van de un día para el otro. Ponte o sea, si ya sabes de qué pie cojeas, si ya te conoces, por eso es tan importante conocerte, pues entonces desaparécelo, o sea, inviértelo en algo o así. Es que mis hijos merecen ya más ropa y empiezas a comprar ropa y así, entonces incrementas tus ingresos, pero incrementas tus gastos. Jamás vas a llegar a la libertad financiera, jamás si sigues incrementando tus gastos. Ahora, si tienes una crisis financiera también, ¿qué es lo que primero hace la gente? Automáticamente empieza a bajar sus gastos, así. No, pues entonces, este mes no vamos a ir a Costco, ¿no? Porque en Costco siempre te gastas una buena lana. Entonces, y empiezas a reducir tus gastos. Ojo, eso a nivel energético, que ya nos hablaron tanto de la energía también aquí, Rosy y todo. A nivel energético, o sea, estás volviendo a bajar, en vez de subir, o sea, en vez de quedarte igual o empezar a elevar tu estilo de vida, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Ojo, regla, apúntenla, regla. Si tú estás en una crisis financiera, si estás en quiebra, no tienes que bajar tus gastos. No primero. Lo primero que debes de hacer es incrementar tus ingresos, ganar dinero. ¿Cómo puedes ganar dinero? ¿Cómo? Y esa es pregunta de ti para ti. Pregúntate, hazte preguntas correctas, respuestas correctas, y las cosas van a llegar, no mágicamente como, ay, vas a pasar por pruebas, por tentaciones, enfermedades, desilusiones, despidos, fraudes, lo que quieras, ¿no? O sea, tu socio te va a ver la cara, o sea, pueden pasar tantas cosas, es la tercera empresa que quiebras o acabas de emprender y ya debes 2 millones de pesos, o sea, por lo que quieras, vuélvete un experto en crear dinero. Eso es lo más importante. Y por último, la prueba final. Y la prueba final la vamos a poner con un termostato financiero. Todos tenemos un termostato financiero. O sea, por ejemplo, si tú debes 1 millón de pesos, también puedes crear un millón de pesos. O sea, como para la polaridad negativa, para la polaridad positiva, es lo mismo, ¿eh? O sea, por ejemplo, alguien que no se cree capaz de ganar 1 millón de pesos, no debe 1 millón de pesos, no debe. Pero si se cree ganar de 20,000 pesos, entonces sí puede deber 20,000 pesos. Es pasarlo al siguiente, o sea, al siguiente paso, ¿no? Empiezas en tu camino, tienes mentores, pasas tus pruebas, empiezas a ganar más dinero y todo, y de repente, no sé, ganabas 20,000 pesos mensuales y de repente empiezas a ganar 30,000.
Si tu termostato financiero no cambia, ¿qué quiere decir esto? El termostato financiero es como un aire acondicionado. Si tú lo pones a 25 grados y la temperatura empieza a subir, lo que va a hacer el aire acondicionado es hacer todo lo posible para bajar la temperatura otra vez a 25. Si empieza a bajar, la va a elevar, etcétera. Y así pasa con el termostato financiero. Siempre vamos a estar tablas. Si este mes, en vez de ganar 20,000, ganaste 30,000, se te va a ponchar una llanta, vas a tener un imprevisto, de repente, tenía que pagar el seguro de gastos médicos y no lo tenía contemplado. Algo va a pasar que te va a regresar al mismo lugar. Y esa prueba es contigo mismo. Que tú te creas capaz de poder generar más ingresos, de poder generar más riqueza, de vivir una vida llena de abundancia, de poder llegar a la libertad financiera. Créanme, emprendedoras, que aquí debe de haber varias, emprendedores, emprender con libertad financiera es 10,000 veces más fácil que sin libertad financiera. Es más, hay gente que emprende debiendo, ¿no? O sea, piden un préstamo o algo así. Ahí es súper, súper, súper complicado porque empezamos a pensar en dinero, 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 y empezamos a apretar, apretar, apretar hasta que asfixiamos el negocio, ¿no? Cuando tú tienes esta libertad financiera, te puedes dedicar a las cosas que tú te quieres dedicar porque sí, ¿vale? Como esta liga que tenía aquí. Cuando regresas, ¿no? Ya tienes libertad financiera o lo que sea, vuelves a empezar el camino, vuelves a empezar el ciclo. Entonces, la vida te va a estirar así, como yo estoy estirando esta liga. ¿Qué pasa si yo me la paso estirando esta liga? Esta liga automáticamente va a ser más grande que antes. Y yo lo único que espero es que la vida te estire tanto para que nunca regreses a tu tamaño original, ¿vale? Y con esta frase termino. Aprecia el lugar del viaje en el que te encuentras. Aún así, si no es donde quieres estar. Toda temporada tiene su propio propósito. Todas las temporadas tienen su propósito. Si estás en quiebra, si debes dinero, si te defraudaron, si estás empezando, aprécialo, todas las etapas, todas las etapas del viaje del héroe, todas tienen su propósito. Igual, si estás en el top del top, ya sabes, o sea, estás creciendo cañón, te está yendo súper bien, las ventas van a la alza, todo va increíble, aprécialo. Y ojo con la arrogancia, ¿no? A Hércules le pasó. Filotetes le dijo, te quería ser el rey de los campeones, no el rey de los payasos. Se te empieza a subir, dicen que te subes al ladrillito y te mareas, ¿no? Se te empieza a subir. Entonces, si estás en abundancia, aprovéchalo. Si estás en quiebra total, aprovecha ese momento. Uno, no vas a estar para siempre ahí. Todo es temporal. Y dos, siempre te va a llevar un aprendizaje.